Egunon. Vamos a hablar del Instituto Cántabro de Administración Pública Rafael de la Sierra, que no surge de la nada porque viene a sustituir al Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, el CEARC. Ahora se llama ICAP Rafael de la Sierra. Ha sido recientemente, el 24 de octubre, cuando saltó la noticia, aprobado por el Parlamento de Cantabria con la oposición de PP y de Vox. Sobre todo el rechazo de Vox, la abstención del PP. Es un elemento interesante e importante que nos debería llevar a la reflexión acerca de las administraciones públicas en el ámbito de Cantabria, lo cual ciertamente es un elemento interesante. Don Rafael de la Sierra, fallecido lamentablemente en el año 2019, a los 70 años de edad, había sido presidente del Parlamento de Cantabria en el año 1999 al 2003. Había sido consejero en aquel efímero gobierno de Jaime Blanco, en el año 90-91, después de la triunfante moción de censura contra el señor Juan Ormachea Gazón. Y después había sido, finalmente, de consejero de presidencia en el año 2015 al 2019, hasta abril, en el que le sucedió su hija política, Paula Fernández Viaña. Es una dilatada trayectoria que comienza con la fundación de ADIC en el año 1976, de la que intentó hacer el Partido Nacionalista de Cantabria, que está incorporado en ese libro de un servidor, esta referencia, como es Burdinsar el oro de Berrozi, que está disponible en Casa de Libro, tanto en su página web como en las tiendas. Se puede ir a pedir a las tiendas de Casa de Libro, como pude comprobar en la de Logroño. Burdinsare, en honor de un Berrozi, mi libro centrado en Cantabria y dedicado a mi desaparecido amigo, don Rafael de la Sierra. Ciertamente es un honor para este nuevo instituto que lleve el nombre de alguien de su calidad humana, de su gran capacitación técnica. Ciertamente, cada vez que un servidor, ya hablemos de lo personal, yo cada vez que iba al Parlamento de Cantabria, él como portavoz parlamentario del grupo regionalista estaba con la puerta siempre abierta y no había limitación de tiempo para nuestras conversaciones. Por lo tanto, siempre guardaré un lugar especial en mi corazón a Rafa de la Sierra, porque, bueno, también a esa proximidad dijo que estuvo durante 4 años y medio trabajando de abogado en la zona de Covelarre, es decir, la zona del antiguo Golfo, es decir, cerca de, bueno, la hoy avanzada, cerca del Palacio Artaza, es decir, en Guecho, en el ámbito de Romo, Las Arenas, esta zona, 4 años y medio, es decir, que hubo una relación estrecha entre lo vasco y Rafa de la Sierra. Como digo, es una situación importante, relevante, esta situación de poder ser estos referentes. También ha señalado la escuela Rafael de la Sierra de las Juventudes para la formación de estos futuros participantes de la realidad política de Cantabria. Han decidido darle su nombre a la escuela de formación política, lo cual está muy bien, porque la propia realidad de la historia de Cantabria, como hablamos con un amigo de Antonio en un conversatorio reciente, en el inicio tenemos esa situación complicada de que, bueno, como hay un libro que también está referenciado en este canal, durante prácticamente los 15 primeros años, prácticamente, de inicio del Estatuto de Cantabria, digamos que fue gobernada Cantabria por gente que no comprendía el hecho nacional o regional de Cantabria, según hablemos de nacionalismo o de regionalismo. Porque Rafa de la Sierra intentó un nacionalismo, no funcionó, porque no había gente para dar cuerpo a ese nacionalismo cántabro, y finalmente se pudo dar cuenta de que el regionalismo, en vertiente de Miguel Ángel Revilla Roiz, que había fundado en 1978 el Partido Regionalista de Cantabria, era el que era capaz de vehiculizar
unas ansias de una mayoría social del pueblo de Cantabria. Por eso, al final acabó incorporándose al ámbito del regionalismo del PRC, el señor de la Sierra, hasta el punto de que, como decimos, en el año 1990 incorpora su nombre a ese efímero gobierno, porque la situación era insostenible, porque ese gobierno, surgido de las elecciones, en el año 1987, porque las elecciones primeras en el ámbito autonómico fueron las de 1983, a pesar de que había entrado en funciones el Parlamento de Cantabria, Asamblea de Cantabria, con ese nombre hasta la reforma de 1998-99, un año antes, es decir, el 1 de febrero de 1982. En el año 2022 cumplimos 40 años de Estatuto de Cantabria. Pero durante los primeros tiempos, el Partido Regionalista de Cantabria tuvo un testimonial número de 2 diputados, que luego fue incrementándose, pero con limitaciones. Y en el periodo entre Sotos y, bueno, pues luego entra el independiente anteriormente alcalde de Santander, el señor Juan Ormache Cazón. Pero en esa legislatura pues parece que hay deslavazamiento del grupo que le apoya y por lo tanto esa situación acaba por estallar al de 3 años, final de legislatura prácticamente, en el que todo el resto de la oposición le monta una moción de censura. El Laberinto Cántabro es un libro interesante que está referenciado en este canal también acerca de esta situación. Pero la situación no solamente era explosiva internamente, sino también en lo conceptual, porque el Estatuto de Autonomía de León y Castilla tenía una cláusula en donde podía establecerse la reunificación de provincias que pudieran haber estado en la órbita, como era la disposición transitoria séptima, o era la quinta, ahora no lo recuerdo exactamente, pero estaba incorporada también en una disposición del Estatuto de Cantabria que podía sumarse en un futuro a una comunidad limítrofe que la de su elección. Lo cual ciertamente es un elemento que era una bomba de relojería porque precisamente en el año 79, 80, 81 había habido ese debate para la incorporación a Castilla de la que tradicionalmente había sido parte. Y evidentemente los cántabros, ya sea Rafa de la Sierra, Miguel Ángel Revilla, Eduardo Obregón, ADIC, el PRC, estaban absolutamente en contra de esta situación, hasta el punto de que tuvieron que dar el salto del ámbito cultural al ámbito político, partidista y de las instituciones, para poder modelar ese futuro que habían estructurado, porque no solamente tienes que tener la autonomía, sino también luego dirigirla políticamente en un constante rumbo para el mañana. Por eso es importante referenciar a gentes como Rafa de la Sierra, porque como digo, en un primer término, aquellos que habían estado opuestos a la idea de la autonomía regional de Cantabria, como era la antigua UCD, luego derivada en parte en la Alianza Popular, habían estado del lado castellanista de la cuestión. Y por lo tanto, ciertamente tenemos esa evolución curiosa de verse a ellos liderando unas instituciones que no querían construir. Hasta que llegan en 1995, en donde Miguel Ángel Villarroel se convierte en vicepresidente del señor Martínez Sieso durante 2 legislaturas, hasta que en el 2003 se convierte en presidente hasta el 2011, donde llega a Nacho Diego como presidente durante 4 años, y desde entonces, 2015, es presidente Miguel Ángel Revilla, sobre todo en el 2019, con una situación que el pobre Rafa de la Sierra, que ya estaba terriblemente enfermo, una de las últimas cosas fue comprarme mi libro Helvegen en el brindis, en la copa de Navidad, en la sede de Amos de Escalante, al lado del Ayuntamiento de Santander. Y no creo que pudiera llegar a leerlo, pero hizo ese gesto tan grande para mí, como es el hecho de comprármelo y de pedirme que se lo dedicara. Pues en 2019 se produjo el acceso, por primera vez, del señor José María Mazón Ramos como diputado del Partido Regionalista de Cantabria al Congreso de los Diputados, y por primera vez en unas elecciones parlamentarias autonómicas en Cantabria
el Partido Regionalista de Cantabria obtuvo en un primer término 15 escaños, pero luego el recuento lo rebajó a 14, pero en cualquier caso obtuvo la victoria, el primer puesto electoral en Cantabria. ¿Por qué es importante esto? Pues porque lideras y porque tienes la posibilidad de transformar la realidad. Ya el señor Rafa de la Sierra, en 1998-99, cuando se estableció la idea de que Cantabria meritaba una reforma del estatuto, podía, y lo hizo, aglutinar y armonizar intereses contrapuestos para ser el verdadero padre del nuevo estatuto actualmente vigente en su gran mayoría. Pero luego, evidentemente, con lo dificultoso que es abrir el melón de una reforma estatutaria, la última vez se hizo para únicamente eliminar el tema de los aforamientos, lo cual es un problema porque, bueno, esto ya lo he comentado en algún vídeo en este canal. Para mí, como ciudadano, como votante, me estás quitando derechos a mí, no a él, que es mi representado. A mí, como ciudadano, porque el aforamiento no es impunidad, no es como tiene el jefe del Estado, que es inviolable, que no le pueden juzgar, ni en función de sus actividades como jefe del Estado, ni en las funciones privadas. Un representante político en el Parlamento de Cantabria o en el gobierno de Cantabria, aún con los aforamientos, no es inviolable y seguiría siendo punible por elementos delictivos, lo cual evidentemente es una protección porque si no tiene el elemento aforamiento podría llegar a ser, como sucedía en el siglo XIX, falsas denuncias que simplemente pueden ser admitidas a trámite, y al ser admitidas a trámite puedes tener la obligación de dimitir, pero luego la vuelta a Monseñor Lamadrid, que presidente de León y Castilla, que pensaba que, bueno, al final de esta legislatura dimito y al de 6 meses me han exonerado y después puedo volver, pero se encontró con que el nuevo presidente será José María Aznar López, como presidente de León y Castilla, como plazo previo para alcanzar la Moncloa un poquito más tarde de lo deseado, porque fue en el año 1996, pero al final encauzó su carrera política. En este caso, aún evidentemente después de esa reforma de Rafael de la Sierra, muñida por él en 1998-99, seguramente habrá una necesidad de repensar el hecho autonómico y seguramente Rafa la estaría pergeñando desde la Consejería de Presidencia si estuviera vivo, con lo cual es un homenaje a la continua voluntad regionalista, regional, cantabrista, de la administración pública para una mejor técnica, una mejor puesta a punto de todos los instrumentos para el servicio al pueblo, porque al fin y al cabo Rafa siempre supo que lo importante no era la administración por el sí, sino para poder ponerla al servicio del pueblo, que es el que es el administrado, pero también el dueño del edificio, el edificio llamado Cantabria y sus instituciones. Y para eso, evidentemente, siempre estuvo a la vanguardia del estudio, a la vanguardia del conocimiento, y por eso el Instituto de Administración Pública de Cantabria llevará el nombre de Rafael de la Sierra en homenaje a aquel que fue el padre de las últimas reformas del estatuto, la de los aforamientos, que también fue culpa de él, la del 98-99, que también fue culpa de él, y por eso, y por haber sido 2 veces consejero, la última de Presidencia y Administración Pública, y haber estado siempre volcado en estas situaciones, es el mejor, el más indicado para poder tener su nombre en ese frontispicio. Por lo tanto, Rafa, ahí tienes el homenaje, una vez más, de tu pueblo, de las instituciones de Cantabria, dando nombre al Instituto de Administración Pública de tu tierra. En fin, sin más, es que ricasco, agur orobat, beti gelpian.